Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es un privilegio el poder compartir este tiempo la palabra del Señor. Antes de poder ingresar al tema que he preparado, me gustaría orar. Oraremos. Padre bueno, queremos agradecerte por este tiempo. Queremos agradecerte, Dios, por ese privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Te oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos pueda revelar lo que tú has puesto en mi corazón para que pueda compartir y pueda ser de edificación para cada uno de mis hermanos, Señor. Te entrego, Señor, este tiempo y te suplico tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Le he puesto al título de esta meditación el peregrinaje cristiano. ¿Qué nos dice la palabra? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así como se necesita mucho entrenamiento para las actividades atléticas, debemos entrenarnos con diligencia para la vida cristiana. Este entrenamiento exige tiempo, dedicación, energía práctica y constante. Si queremos dedicarnos a la vida cristiana, debemos conocer las reglas establecidas por la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia en presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. Para Pablo, su meta era conocer a Cristo, ser como Él. Esta meta absorbió toda la energía del apóstol. Él es un ejemplo para nosotros en perseverancia. Por lo tanto, queridos hermanos, no deberíamos permitir que nada quite nuestra mirada de la meta de conocer a Cristo. Con la determinación de un atleta en entrenamiento, debemos dejar de lado todo lo que es malo y abandonar todo lo que podría distraernos de la meta de ser cristianos efectivos. Antes de poder entrar a los versículos que les voy a compartir, vamos a recordar un poco el contexto y vamos a puntualizar algunos aspectos relevantes de la vida del apóstol Pablo. Desde que Pablo se convirtió en la región de Damasco, existió en él un gran anhelo de dar testimonio de su fe, pero no fue fácil, ya que él había sido conocido como el perseguidor de cristianos, perseguía a la iglesia. Entonces eso de alguna forma motivó a que la gente le tenga miedo, pero fue hasta que Bernabé lo apoyó en el acercarse a los hermanos en la fe. Y aquí quiero compartirles también recordando un poco cuál había sido esa labor tan importante que el apóstol Pablo hizo. Durante sus 4 viajes misioneros, el apóstol sufrió persecuciones y fue víctima de fuertes palizas y cárceles que sufrió a manos de sus enemigos. En Hechos podemos ver también que Pablo nos dice permaneció 2 años enteros en una casa alquilada en calidad de prisionero. Él recibía a todos los que a él venían y predicaba el reino de Dios y sin ningún impedimento. Él había predicado el evangelio al pretorio. ¿Qué es el pretorio? Era la guardia especial o grupo de élite encargado de cuidar la seguridad del emperador. Muchos de estos soldados, como lo estaban custodiando a Pablo, habían recibido las buenas nuevas del evangelio. Y eso de alguna forma fue replicado a sus familias también de estos soldados romanos. También podemos conocer de que Pablo, el momento que estaba en la cárcel, durante estos 2 años que les hacía mención, escribió 4 epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. Estas epístolas se las conoce como las epístolas de la prisión. Me refiero a Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Él había tenido logros muy importantes. Aquí podemos ver cómo Dios utilizó al apóstol para llevar las buenas nuevas del Evangelio.
a pesar de que él había sufrido terribles pruebas y dificultades en su vida, él nunca se desanimó y fue muy obediente. Vamos a ingresar ahora al primer versículo número 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En la lectura que acabo de hacer, vamos a poder ver algo muy interesante. ¿Qué es lo que encontramos en esta primera porción de la palabra? Una humilde evaluación. Dice él, no que lo haya alcanzado ya. Si ponemos en un lenguaje sencillo, queridos hermanos, podríamos decir que el apóstol estaba diciendo, me falta mucho, no he llegado. A pesar de ser un apóstol llamado por Dios, dice, me falta mucho. Pablo sabe que él era un pecador salvado por gracia y no se consideraba todavía que había llegado a la meta. El apóstol Pablo había renunciado a todos sus logros terrenales con tal de alcanzar la excelencia de conocimiento de Cristo, de ser partícipe de las riquezas de su reino y conocerlo a Él. Sin embargo, no creía que él había alcanzado ya todo. Aunque su progreso espiritual era muy importante porque aventajaba a muchos cristianos, esto posiblemente le daba un pensamiento de superioridad, pero fue todo lo contrario. Mostró mucha humildad. Él reconocía que le faltaba proseguir en el camino de la perfección. En el versículo que acabo de leer, he mencionado una palabra perfecto. ¿A qué significa esta palabra perfecto? Es importante que lo conozcamos. Dice, en el griego significa telios, la cual hace referencia a algo que está completo o a punto de llegar a su culminación. Así que en ese sentido, cuando Pablo habla de ser perfecto, se refiere a estar completo en Cristo Jesús, en continuar en este camino que nos lleva a culminar la obra de Cristo, que cada uno de nosotros hemos iniciado. Pablo no perdía su punto de vista de la meta al cual tenía que llegar, recordando constantemente de dónde el Señor lo había rescatado. Esto para nosotros nos da una gran lección y muy importante, en el sentido de que el Evangelio se trata de un constante avance hacia la perfección en Cristo Jesús. ¿Cómo esto lo podemos nosotros aplicar en nuestro contexto? ¿Cómo se aplica esta verdad a nosotros? Tampoco hemos llegado, posiblemente, muchos de nosotros. Hay algunas veces que es difícil admitir que batallamos con pecados todavía en nuestras vidas. Es difícil admitir que todavía tenemos un espíritu crítico. Quizás nos falta amor, estamos llenos de ira, no somos tan inteligentes como pensamos, no somos tan sabios como creemos. La realidad es que el único propósito que nos hace seguir adelante y perseverando es Jesús. Él es nuestro Salvador maravilloso. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. La Biblia nos dice que no debemos conformarnos a ser moldeados por la influencia de este mundo, sino ser transformados por el poder renovador del mensaje del Evangelio. Romanos 12:2, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuestro enfoque, queridos hermanos, debería ser priorizar en proseguir avanzando en nuestro proceso de madurez espiritual, conociendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo en todo momento, y cada día a través de su palabra, sirviéndole con todo nuestro corazón y experimentando también el poder de las Escrituras, sabiendo que nuestro constante caminar nos llevará más a conocer a Él. Y cuando seamos glorificados, entonces seremos perfectos, es decir, nuestro proceso de santificación será completo. Colosenses 3:4, ¿qué nos dice? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a analizar lo que nos dice el versículo 13 y 14.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Una frase muy importante. ¿Qué debemos olvidar? ¿Qué debemos olvidar en nuestras vidas? Debemos olvidar nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros fracasos, nuestras derrotas temporales, posiblemente. Y en la vida de fe debemos olvidar los ataques de nuestros enemigos. Debemos olvidar sus ofensas. Si alguien una vez te hizo daño, o tú hiciste algún daño a alguien, ¿cuál debería ser tu actitud? Definitivamente perdonar. Efesios 4:32, ¿qué nos dice? Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Es impresionante, queridos hermanos, ver cuántas personas todavía viven esclavizadas, simplemente porque no han decidido otorgar o pedir perdón. En la Biblia encontramos una preciosa promesa que nos permite estar a cuentas con Dios. Primera de Juan 1:9, ¿qué nos dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos movernos hacia adelante, seguir hacia la meta, si estamos viviendo en nuestro pasado, todavía estamos cargando nuestros pecados. El cristiano, el Hijo de Dios, debe proseguir constantemente el camino de la perfección para estar más completo en Cristo Jesús. ¿Es fácil? Posiblemente no es fácil, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo prosigo a la meta? El apóstol responde esta pregunta y prácticamente son 3 aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. El primero es estar conscientes de nuestra necesidad de seguir avanzando en nuestro caminar. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Muchos cristianos podrían estar satisfechos de su vida en Cristo, pero debemos tener cuidado de que esto no nos lleve a un estancamiento espiritual. Tengamos mucho cuidado, hermanos, ya que la vida cristiana, como siempre nos han enseñado, debe ser un constante avance. Es un camino que nos acerca más y más a Dios cada día. Debemos perfeccionar nuestra relación personal con Él. Él nos permite conocer su palabra, nos otorga dones espirituales para poder servir en la iglesia, producir constantemente todo cosecha de fruto con la ayuda del Espíritu Santo. Y también debemos desarrollar nuestro potencial en la obra del Señor y mucho más. Salmo 32:8, ¿qué nos dice? El Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero de tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Tristemente, queridos hermanos, encontramos cristianos que están contentos como están. Ya no les interesa aprender más de la Biblia. Creen, dicen, y ellos comentan, dicen, eso pero solamente es para teólogos. Yo con conocer la Biblia lo necesario, suficiente, pero hay una equivocación tremenda en esa afirmación. No se interesan en servirle al Señor y no progresan mucho en su madurez espiritual. Debemos cuidarnos, ya que hay una recomendación importante. Debemos cuidarnos de que esto no nos pase y seguir el ejemplo de Pablo, el cual, siendo el hombre que era en Cristo Jesús, no creía haberlo logrado todo, porque ciertamente la vida que Cristo nos ofrece es una fuente inagotable de bendiciones y dádivas a la espera de aquellos que decidan buscarlas. Un segundo aspecto, ¿qué nos dice? Extendernos al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué nos está queriendo decir con esto el apóstol?
Muchas personas no avanzan en su vida cristiana por algunos motivos relacionados a su pasado, y eso es muy fuerte en algunas personas. Por ejemplo, por los recuerdos de malas experiencias, que posiblemente provocaron un daño terrible en ellos. Su dolor y tristeza los hace pensar que no son merecedores de algo mejor, y por eso no experimentan plenamente la vida en Cristo. Otro motivo posiblemente por el cual no pueden avanzar es que siguen presos de pecados ocultos, que acusan sus conciencias y no les permite extenderse al propósito de Dios. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Debemos entregar todo nuestro pasado a Cristo, renunciar a nuestros pecados y tener fe de que cualquier cadena que nos ataba al pasado ha sido rota por el poder de Jesús. Es importante también, queridos hermanos, crear expectativas de vida y creer que Dios puede hacer algo muy especial en nuestras vidas. Y aquí quiero poner un ejemplo de William Carey, un humilde zapatero de Inglaterra que en su taller, dice, había colocado un mapa mundi, marcando la India, el lugar con el cual soñaba ir como misionero. Al final lo logró, y hoy es conocido como el padre de las misiones modernas. William Carey no dejó que su condición de humilde zapatero limitara todo lo que el Señor le tenía preparado. Tenía un lema que consideremos importante mencionar, y el que decía en este lema: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Un tercer aspecto que también es importante compartirles: debemos extendernos al futuro con gran expectativa de vida, con la mirada siempre puesta en el blanco perfecto, en el premio del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Y extendiéndome a lo que está delante, dice la palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra griega que traduce el español extendiéndome se refiere a epeikteinomai. ¿Qué quiere decir? Lo cual hace referencia, dice, a un corredor, una persona que está corriendo, que extiende sus manos hacia adelante, con el objetivo de tocar con sus dedos la banda de la meta. Así debemos hacer los cristianos, proseguir al premio supremo, extendiéndonos hacia la meta final. Continuemos progresando en nuestra vida cristiana, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios y ser completos en Cristo Jesús. Oswald Chambers, que seguramente también lo han escuchado, en su libro En pos del Supremo, no anima a alcanzar este objetivo divino. Él dice: desechemos cualquier otro pensamiento y mantengamos delante de Dios con un solo propósito: lo máximo de mí por lo supremo de Él. Estoy decidido a ser absoluta y enteramente de Él y solo de Él. Hagamos esto y extendamos al premio supremo. Para que podamos llegar a la meta es muy importante la ayuda del Señor, definitivamente. Y obviamente nuestro compromiso, en este caso, por ejemplo, de la práctica de las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras, que promueven, y esto es importante, el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. El propósito de practicar estas disciplinas es para llegar a crecer en la semejanza a Cristo. Cuando hablo de disciplinas espirituales me refiero a la oración, la adoración, la evangelización, el servicio y la mayordomía, el ayuno y la lectura de la palabra. Y aquí quiero recomendarles también un libro precioso que hemos leído hace un tiempito atrás: Disciplinas Espirituales, de Donald Wayne. Realmente les va a ser de mucha bendición si logran leer y practicar sobre todo estas disciplinas espirituales. Bueno, acabó nuestro tiempo, queridos hermanos. Antes de poder concluir, me gustaría orar también para que esta palabra que les acabo de compartir sea de bendición. Padre bueno, gracias queremos darte por este tiempo. Gracias por tu palabra.
esa palabra que nos ayuda a poder, Señor, seguir reflexionando en nuestro crecimiento espiritual. Señor, queremos orarte para que tu Espíritu Santo en cada momento nos siga revelando esa preciosa palabra que contiene promesas, mandatos que como hijos de Dios debemos conocer, Señor. Te clamamos para que tú nos ayudes a llegar al objetivo, a la meta final, Señor. Como decía tu palabra, olvidándome lo que queda atrás y mirando lo que viene adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios bendito. Te entregamos, Señor, todo lo que hemos compartido en este tiempo y que sea una palabra de mucha bendición. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.